buenos días, les saluda Margarita Oropesa, bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas, un gusto para nosotros acompañarlos a esta hora. Una semana más cargada de noticias, aranceles, petróleo, migrantes, la brecha cambiaria y elecciones fueron los temas más destacados. De todo esto estaremos hablando en el programa de hoy. Si desean interactuar con nosotros pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Recibimos al presidente de Fedecámaras, Adán Celis. Muchísimas gracias por estar aquí, muy oportuna su visita porque independientemente de la política, la economía está de cabeza. Bueno, ante todo, Margarita, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto, siempre estás pendiente de darle la voz al empresariado venezolano y por supuesto también darle las gracias a Venevisión. Son ya 64 años de llevar información, entretenimiento a los venezolanos. Así es. Vamos a comenzar con la llamada devaluación y es la brecha, el diferencial cambiario entre el dólar y el bolívar. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener en estos momentos en la economía venezolana y el impacto en los empresarios y el impacto en los ciudadanos, en el ciudadano común? Mira, no, el tema de la brecha cambiaria es un tema que ya veníamos nosotros en conversaciones con el gobierno diciendo la importancia que eso no, que tenía que irse reduciendo. Eso crea distorsiones en el mercado, a los comerciantes le crea distorsiones, especialmente en todo lo que tiene que ver precio. Cualquier factor que distorsione la economía aleja la palabra confianza, que es tan importante. Todos los factores económicos del país, los diferentes protagonistas en la economía del país empiezan en ese momento a reservarse y a tratar de entonces no seguir invirtiendo al país porque evidentemente tenemos estas distorsiones. Nosotros tenemos que buscar fórmulas en las cuales le demos más agilidad a la economía para que esa brecha se vaya a cambiar. Tenemos que dar, nosotros siempre hemos hablado de la necesidad de que, por ejemplo, la intermediación en términos de monedas del dólar o de cualquier otra moneda se pueda hacer en forma más eficiente entre bancos. Eso ayudaría mucho. Que no se le tenga miedo a tener una economía dual de moneda. Eso lograría que de alguna forma también este diferencial cambiario se fuera cerrando. Al final tenemos que ir a una sola moneda. O sea, que lo ideal es que tuviéramos una moneda que fluctúe, que esa sea la única moneda de cambio, que no tengamos ahorita estas distorsiones que están habiendo en el mercado y que vayamos en función a eso. Pero la realidad es que lo que más cambia eso y lo que puede de alguna forma transformar es que haya confianza, que entren más dólares que los dólares que salgan, que podamos ser superaditarios en términos del intercambio de moneda o por lo menos de la parte monetaria. Así que nosotros lo que llamamos es que busquemos las soluciones del empresariado. Estamos abiertos a contribuir en cualquier cosa que lleve a que esta distorsión que hay hoy en día se vaya cerrando, que afecta directamente, como dije, como a comerciantes y a todo el comercio, porque evidentemente cuando usted le dice que tiene que comprar una mercancía a un dólar diferente al cual usted puede vender, nadie quiere al final perder. Entonces es urgente que se tomen medidas para buscar que esa brecha cambiaria se reduzca y esa perturbación que tiene hoy la economía cese y podamos estar en una economía mucho más ágil en el proceso de intercambio de bienes y productos. Un dólar oficial, Banco Central de Venezuela, que ahora se llama dólar comercial, y un dólar paralelo que se llama dólar de guerra. ¿Cabe la posibilidad de que se dé un control de cambio? ¿Estamos a las puertas de un control de cambio en el país? Mire, yo creo que eso sería un retroceso, ¿no? Ya hemos visto que los controles de cambio lo que producen es corrupción, lo que producen es escasez,
lo que producen es una perturbación en la economía, que la economía lo que tiene es que ir a una economía libre. Mientras más libre sea la economía y mientras los factores que inciden en la economía tengan más confianza, eso hace que evidentemente la economía trabaje mejor. Volver a los controles de cambio, ya hemos pasado por varios, sabemos que eso lo que produce al final es un foco de corrupción y creo que no están tampoco las condiciones dadas en el país para ese momento. Lo que tenemos que buscar, además los controles de cambio siempre que se producen en los países son momentáneos, son para tal vez en ese momento pones un control de cambio, tomas las medidas necesarias para corregir, pero en plazos muy cortos. Yo creo que no tenemos que llegar a eso, sino que de verdad nos sinceremos y que trabajemos en conjunto el gobierno, los empresarios, los diferentes factores del país para que consigamos una solución a este problema, a esta distorsión que está habiendo en el mercado. ¿Cuál ha sido la experiencia cuando hemos tenido controles de cambio en el pasado? No, lo hemos Además visto. de la corrupción. Focos de corrupción gigantescos, eso es muy difícil que no se convoque. Cuando tú le das la potestad a una persona o a un grupo que decida a quién le da y a quién no le da, evidentemente ahí vienen las distorsiones. Lo que tiene el mercado, cuando el mercado es el que fija los precios, cuando el mercado es el que fija la tasa de cambio, en ese mismo sentido, entonces ahí hay mucho más confianza y por lo tanto no se produce la corrupción cuando se lo da así a una persona. Ya hemos tenido infinidad de controles de cambio y esa no es la solución. La solución es que busquemos de verdad sincerar la economía para que la economía pueda fluir, para que la economía pueda, los diferentes factores que intervienen en el juego económico que están ahí en todo ese proceso, tengan la confianza para seguir incentivando y produciendo inversiones, que se vayan acumulando más inversiones, que vayan los actores trayendo la confianza de traer sus recursos e invertirlos en Venezuela y así se va ampliando la economía. ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, apuesta por dólares preferenciales para los sectores primarios, por ejemplo, para los alimentos. ¿Eso no está planteado en estos momentos? Bueno, creo que cada sector puede hacer su planteamiento. El planteamiento nuestro es tratar de no ir a eso, o sea, de tratar de más bien de que los factores económicos se puedan producir y puedan actuar en forma libre. Volver, como digo yo, insistir en un tema ya de darle dólares a uno y dólares no a otro, yo creo que ese no es el sentido. El mismo mercado sabe a quién le puede dar dólares, que son de verdad los que los necesitan y a quienes no. Lo que tenemos es que buscar, como dije antes, sentarnos a discutir en serio lo que se puede hacer y qué medidas debemos hacer. Por ejemplo, lo que dijimos, que darle más fluidez al intercambio de moneda, que eso se haga mucho más fácil. Ahorita ahí, ¿sabes? Entre bancos no puede haber compensación de otra moneda, eso le daría agilidad que convivan las dos monedas, pero en forma libre. Eso es lo que tenemos que hacer. Si volvemos a por qué le tienen que dar a unos más dólares que a otros. No, al final el mercado es el que tiene que decidir quién es el que de verdad está necesitando los dólares y quién es el que de verdad, de alguna forma en el intercambio comercial, se logra en ese momento estabilizar la economía. El gobierno, a través de la SUNDET, tiene un operativo a nivel nacional de fiscalización de quienes están cumpliendo la tasa oficial, Banco Central de Venezuela, y quienes están cobrando a un dólar paralelo o intermedio. ¿Está de acuerdo con esta fiscalización? Mira, nosotros hemos dicho siempre, nosotros los empresarios siempre vamos con la ley, cumplimos todas nuestras obligaciones que tengamos que cumplir. Ahora, también hay que cuidarse porque están habiendo una serie de perturbaciones de algunos funcionarios que en algún momento están sobrepasando sus funciones, aunque siempre que hemos hablado con los funcionarios correspondientes en el CENIAC, con su cabeza, con la cabeza de la institución, siempre ha habido un intercambio en el cual se busca solucionar. Pero lo que queremos es que la cosa de los impuestos, y ahí entramos en lo que se llama la presión fiscal. Tenemos que ir a un modelo de tributación distinto en el país. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día? Se le recarga a las empresas todo el peso del tema tributario. Entonces la gente dice, bueno, yo no pago impuestos, que lo paguen las empresas y no me duele. No, en la medida que usted le recargue a esa empresa, esos impuestos eso va a ir al precio y usted va a terminar pagando mucho más. Y lo que está logrando es que esa empresa a la que usted le está comprando, que está sobre recargada de impuestos, se haga ineficiente,
Por lo tanto, los procesos que tiene esa empresa son más ineficientes y los productos al final usted lo va terminando pagando más caro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ampliar la base de recaudación, como es en todos los países del mundo. Aquí todo el mundo tiene que contribuir. O sea, todos tienen que pagar en impuestos. la medida que se pueda, por supuesto, en la medida de los que pueden más, a los que pueden menos. Pero cada venezolano tiene que tener la responsabilidad de contribuir allá. Y de la misma forma exigir resultados. Si yo estoy tributando y yo estoy pagando, yo tengo que irle a exigir a aquella persona a la cual yo estoy dando mis tributos que me dé la calidad de vida que necesito, que me dé mis servicios, que tenga yo servicios eficientes, que yo tenga seguridad, que tenga todo lo que tengo que tener porque yo pago impuestos. Ahora, en la medida en que únicamente se le recarga a estas empresas todo el costo, todo el peso del aparato productivo, se hacen más ineficientes y por lo tanto, al hacerse más ineficientes, se pagan precios. Vamos a hacer una política, nosotros nos ofrecemos del empresariado a colaborar con lo que sea necesario con tal de que eduquemos una nueva educación tributaria. Que de la misma forma, por supuesto que usted me diga, usted no quiere pagar impuestos, nadie quiere pagar impuestos, pero tenemos que concientizar a la gente a pagar, pero para que usted tenga una voz, y esa misma voz, en la misma sentido que usted está pagando sus impuestos, usted puede exigir, y va y exige entonces que le den la calidad de servicios, la calidad de seguridad, la calidad en todo lo que necesitamos para que podamos mejorar nuestra calidad de vida. En medio de todo esto está la inflación. Menor poder adquisitivo para los venezolanos. Economistas habían proyectado que en este año se iba a desarrollar una inflación que no iba a pasar de 2 dígitos. Sin embargo, en los últimos días ellos están diciendo que pasaría de 3 dígitos por la situación económica que se está viviendo actualmente en el país. ¿Cómo hacemos para garantizar que haya crecimiento económico sin inflación? Bueno, ese es el mismo sentido. Nosotros tenemos, lo hemos dicho, estamos, por supuesto, siempre hemos dicho, tenemos conversaciones con el gobierno nacional, pero también tenemos conversaciones con los sindicatos, con las universidades, con los diferentes factores que que influyen en el país. Al final tenemos que caminar, y lo hemos dicho siempre, a un nuevo modelo económico en el país. El modelo que hemos tenido rentista a lo largo de todos los años ha sido un modelo que se basaba únicamente en la economía petrolera. Si en la medida que iba bien la economía petrolera, todos estábamos mejor. En la medida que entonces el precio del petróleo caía, venían los controles de cambio, venían una serie de cosas. Tenemos que ir a una economía distinta. Esa economía rentista desapareció, donde todos los venezolanos, de una forma u otra, vivíamos y dependíamos del petróleo. Ahora tenemos que ir a una economía productiva. El mismo presidente lo ha dicho. Se tiene que ir, pero eso tiene que ir acompañado a un marco jurídico distinto. No es solamente que aquí no se apliquen las leyes. Eso no sirve, o sea, que aquí no se apliquen normas, es que hay que modificar esas normas a una economía que pase no al colectivismo, sino que pase al individuo, a que cada individuo tenga las garantías que si usted monta un negocio, un pequeño negocio, el más pequeño que usted quiera montar, estoy seguro que los venezolanos que nos están oyendo, todos quieren de alguna forma montar su pequeño negocio, que tenga las facilidades, que en unos días pueda abrir su empresa, registrar su empresa y no como ahorita que puede tardar 200 y pico de días en poder constituir una empresa con todas las trabas. Que tenga financiamiento, que ese señor logre, sepa, mira, a mí me interesa estar formal en la economía porque yo sé que yo puedo ir a un banco y pedir un crédito. Y con ese crédito repotencio la economía, que haya normas claras también en los aspectos laborales, que haya normas claras en todo para que atraigamos inversiones. El país la única forma tiene que haber confianza. La única que forma adelante es inversiones y eso se logra con esa misma palabra confianza. Pero la confianza en qué va reflejada, en que ese marco jurídico en el cual se desempeñan las empresas sea un marco jurídico confiable, con reglas claras y que no se cambie. Vamos a ir para allá, seguimos yo creo que ha habido algunos cambios, tenemos que seguir, yo creo que hay la intención del gobierno en algunos factores ir cambiando, pero ese es nuestro trabajo como empresario, Margarita, es insistir. Nosotros en nuestras empresas hemos llegado porque insistimos, porque somos persistentes, porque un día nos cierran una puerta, buscamos abrir la otra, porque un día se nos cierra una porción de mercado, nos metemos por el otro. Ese es el sentido empresarial. Muchas veces la gente habla de los empresarios y nada más piensa en los grandes. No, mire, usted, señora, que está ahí en su zona y está agarrando y quiere hacer unas tortas y usted está haciendo sus tortas. Compra una harina, unos huevos, una leche y prepara una torta y busca un muchacho en la misma zona para que se la vaya a vender. Usted es una empresaria y nosotros queremos trabajar por usted para que tenga esas condiciones, para que sea un factor de generación de prosperidad en el país. Tenemos que hacer una pausa.
Nos acompaña Adán Celis, presidente de Fedecámaras. Ustedes quédense allí porque en instantes regresamos. Esto es Abriendo Puertas. Ya venimos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con el presidente de Fedecámaras, Adán Celis, quien ya tiene como 2 años al frente del cargo. Sí, ya estamos en la recta final. Como se dice, en julio tenemos la asamblea en la cual se va a elegir también una nueva directiva. Invitamos a todos, la asamblea va a ser en Valencia, se va a producir en Carabobo. Por cierto, es Su estado. Mi estado, Carabobo, ahí donde voy a con mucho gusto hacer la entrega formal a la nueva directiva que se va a elegir el 18 de julio en el estado de Carabobo. Invitamos a todos los empresarios, a todos aquellos que quieran asistir. Va a ser una asamblea alegre, una asamblea donde va a haber una exposición, donde van a haber stand, donde se va a demostrarle al país la capacidad, la fuerza y el mensaje que vamos a entregar los empresarios al país. Todos invitados a Carabobo, 17 y 18 de julio. Se acerca el mes de mayo y el tema que hay que tratar siempre por esta época es el aumento del salario mínimo, el aumento del ingreso de los venezolanos. Ustedes han propuesto, han manifestado la necesidad de un salario integral de 10.000 bolívares o aproximadamente $200 para todos los venezolanos. Esto debe ser concertado. Ustedes se lo han planteado el gobierno nacional, incluso se ha planteado en la OIT. Bueno, siempre nosotros es importante hacer siempre aclaratorias, porque esto es un tema muy sensible y yo pido que cuando se hable del tema de salario lo hagamos de verdad con responsabilidad, ¿no? Y aquellos que reflejen las noticias, porque esto depende el ingreso que tienen los venezolanos. Nosotros estamos en unas mesas de diálogo promovidas por la OIT y concertadas con el gobierno, trabajadores y nosotros. Nos sentamos el sector privado, con el gobierno y los sindicatos, a ver y a buscarle soluciones a el tema del ingreso del venezolano. A mí siempre me gusta diferenciar entre ingreso y salario, ¿no? Salario es una cosa que va en una estructura que entra dentro de una serie de reglas, y además el ingreso es lo que se lleva el venezolano en el bolsillo todos los meses, que ese es el que nosotros nos queremos preocupar, no tanto el ingreso de algo que pudiera estar afectado hacia futuro y que en cierta forma afecta pasivo a la empresa y que el trabajador cuando recibe ese ingreso que está en forma de pasivos no lo recibe completo, porque la inflación lo afecta. Nosotros los que nos queremos ocupar que usted, el venezolano que tiene sus ingresos, que trabaja, ese venezolano tenga la capacidad con que hoy afrontar los retos que tiene de educación, de alimentación, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de ese tema, nosotros estamos en estas mesas de diálogo, estamos llevando propuestas. Es importante siempre insistir que el único que tiene capacidad, por ejemplo, en el caso del salario mínimo de fijarlo, es el Ejecutivo Nacional. Nosotros podemos llevar propuestas, llevamos condiciones, pero el único que tiene la última palabra es el Ejecutivo Nacional en términos de salario mínimo. Ahora, queremos hablar del tema de ingreso general del trabajador, que es lo que recibe el trabajador todos los días. Llámese que vaya por una vía de sueldo, más los bonos que se están dando. ¿Y si es por la vía de bonos? Por los bonos que se están dando. Al final, el trabajador, mira Margarita, tenemos que ser responsables. La gente necesita hoy la plata. Yo no necesito la plata para después. La gente necesita su dinero hoy. Y tampoco, evidentemente, podemos irnos en el modelo anterior, que lo que hace es que una parte la recibe el trabajador hoy y otra parte la termina recibiendo luego, por las otras vías, después de mucho tiempo que se lo comen la inflación. Entonces vamos a ser sinceros en buscar un nuevo modelo, que es lo que hemos hablado. Nosotros hemos hablado de un nuevo modelo de remuneración del trabajo. Ese modelo que vaya en función de que el ingreso de hoy del trabajador, el que recibe ese 15 y ese último, sea
mucho mejor que lo que está recibiendo hoy. Estamos en discusiones, ha habido propuestas, los trabajadores han llevado propuestas, nosotros también hemos llevado propuestas, en la mesa hay muchísimas cosas, tú mismo lo has dicho, esas cifras que han hablado, pero al final tenemos que llegar a un acuerdo, y ese acuerdo, la única forma que podemos llegar es sentándonos a dialogar, y se dialoga y se negocia los que estamos en posiciones distintas. Si tú y yo tenemos las mismas coincidencias, no nos sentamos, sino, bueno, mira, vámonos por una fiesta, hacemos una fiesta. Pero en cambio, los que tenemos diferencias, y por eso es que yo siempre hablo, Margarita, de que hay que quitarle la demonización al diálogo y a la negociación. Es normal que los que tienen diferencias se sienten, y se sienten a conversar, y se sienten a hablar para buscarle soluciones a un país que está necesitado de soluciones. Un país que está buscando seguir teniendo esperanza en este país para no irse o para no tener que salir del país o buscar oportunidades en otros lados. Las oportunidades las tenemos que dar aquí. Y esas oportunidades, la única forma que salen es de la negociación y el diálogo entre los que tienen diferencias. Y vamos a seguir, y se lo digo, nosotros los empresarios nos vamos a seguir sentando con quien tengamos que sentarnos para buscar que el país encuentre soluciones, para que el país siga teniendo esperanza, para que sigamos apostando a Venezuela. Esa es la apuesta del empresariado venezolano. De este tema nos vamos a los aranceles, muy de moda en los últimos días, cuando el presidente norteamericano Donald Trump anuncia un arancel de 25% para aquellos países que le compren petróleo y gas a Venezuela. Tenemos un sonido, vamos a verlo y después lo comentamos. En Venezuela, como ustedes saben, impusimos aranceles secundarios y ha tenido un impacto muy fuerte en Venezuela. Sabes que todos los barcos acaban de salir y se fueron. Tiraron las mangueras directamente al océano y se fueron. No querían estar allí ni un minuto porque no querían que esos aranceles los atraparan. Ellos no querían que los vieran allí. Entonces, los aranceles secundarios venezolanos son muy fuertes porque básicamente dice que si desobedeces nuestras órdenes, no se puede hacer negocios en los Estados Unidos de América. Y esa es la gallina de los huevos de oro. Ahora no estamos jugando. No estamos jugando. La actitud, la conducta del presidente Donald Trump frente a Venezuela, comenzando su gobierno, porque apenas tiene 2 meses y medio al frente de la Casa Blanca. Bueno, mira, nosotros como empresarios estamos acostumbrados a las vicisitudes. En nuestros negocios estamos acostumbrados a que las cosas tienen sus días buenos y sus días buenos. Mira, el señor Trump dio sus declaraciones. Nosotros tenemos que prepararnos en Venezuela para poder salir adelante ante esa realidad. El señor Trump habló de aranceles. Tenemos el tema de sanciones financieras, en las cuales nosotros siempre hemos sido la posición de que a través de sanciones y hacia un país más pobre no se logran los cambios que se necesitan. Y para eso podemos ver la historia que ya tenemos en eso. Creo que el país más bien lo que necesita es un país que sea mucho más productivo, un país donde la gente tenga mejores condiciones de vida, donde la economía pueda resurgir y en ese sentido se crean mejores condiciones. Así que en el sentido de los aranceles, mira, hay que ser bien objetivo en eso, ¿no? Nosotros los empresarios nunca nos gusta ver la copa o el vaso medio vacío, más bien hablamos del vaso medio lleno. Por supuesto que hay un tema de 15% de aranceles a los productos venezolanos que vayan en exportación a los Estados Unidos. Eso le iba a Nuestros decir, productos que vayan en exportación. 15% Venezuela, 18% Nicaragua, 10% 185 países. Entonces, lo que ¿Qué tenemos impacto tiene esto en la economía global? Sí, bueno, vamos, la economía global por supuesto va a tener su diferencia, pero yo me quiero ocupar no en la economía global, porque la gente que está viéndonos aquí lo que quiere saber es qué vamos a hacer mañana para cumplir con sus obligaciones que tiene cada uno de nosotros, cómo paga el colegio, cómo compra la comida. Vamos a enfocarnos más bien en el impacto en Venezuela. Este 15%, ¿cómo Mire, yo creo que, como dije antes, no es ver el vaso medio lleno, sino no es el vaso medio vacío, sino medio lleno. Por supuesto que van a incrementarse nuestros productos de entrada a Estados Unidos, con referencia a los productores nacionales. Pero en muchos casos nosotros hacemos productos que no se fabrican en los Estados Unidos. ¿Y quién en ese caso es nuestra competencia? China y los otros países del mundo, donde están teniendo aranceles superiores. Entonces, en este caso, en aquellos productos que hagamos en Venezuela,
y no se produzcan en los Estados Unidos, más bien vamos a tener una ventaja. Eso es lo que tenemos que ver, porque le están poniendo aranceles superiores a otros países. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en varios aspectos en eso, ¿no? Primero, tenemos que voltearnos también a algo que tenemos descuidado, que hemos venido descuidando, y por eso que nosotros también le pedimos a las autoridades que en ese sentido nos involucremos y vayamos hacia allá en la exportación hacia los países de nuestra región. Tenemos que aumentar nuestro intercambio con Colombia. No importar, sino exportar. Claro, exportar. En ese sentido yo invito a todos los empresarios, aquellos que quieran exportar, que entren a la Asociación Venezolana de Exportadores, a su página, y busquen ahí guías. Está haciendo un trabajo excelente la ABEX a favor de los exportadores venezolanos. Las economías fuertes del mundo son las que se exportan. Nosotros hemos insistido en la necesidad de que se mejoren los procesos de exportación del país. Se han hecho algunas cosas, pero todavía falta más. Nosotros tenemos que hacer una potencia exportadora. Tenemos cantidad de rubros importantísimos. Entonces, en este aspecto de aranceles, vamos a más bien buscar los empresarios que somos optimistas de naturaleza, a buscar, a exportar aquellos productos que no se hagan en los Estados Unidos o que tengan muy poca producción, y que en otros países que anteriormente eran nuestros competidores, por ejemplo, te puedo hablar, el café, por ejemplo, el café que viene de Asia, le van a poner ahorita un arancel mucho más alto. Nosotros tenemos café que va a ir con 15, pero en diferencia a los competidores que teníamos antes, tenemos una ventaja. Hay que aprovechar eso, pero también evidentemente eso tiene que venir con un apoyo. Tenemos que hablar también, por ejemplo, de la interconexión. Es importantísimo que abramos los vuelos al país, que abramos la interconexión al país. El que quiere exportar tiene que ir al sitio donde lo va a ver al cliente, o el cliente va a tener que venir para acá. O los productos, que tal vez muchos vayan vía aérea, también tienen que tener más fácil conexión para que se abaraten los costos. Tenemos que separar los temas políticos y las diferencias políticas que se pueden tener entre gobiernos al tema económico, porque el tema económico afecta a la gente. Vamos a abrir esos vuelos, es importante abrirlo, hay controles en el país suficientes para abrirlo, y que nos volvamos a envolver en todo el tema de apertura aérea, no solo para los pasajeros, sino para la carga también que viene. Y también en ese aspecto tenemos que seguir también uniéndonos en función a buscar nuevos mercados. También mercados fuera. Tú tienes un país, tienes una región como África, a la cual nos exportamos y que también tiene necesidades. Entonces tenemos que buscar un mundo, pero en eso tenemos que estar todos unidos. El gobierno tiene que ser el primero que lleve la batuta para que se creen las condiciones para que estos exportadores venezolanos que están ansiosos de poner esos productos afuera, lo hagan. Tenemos que hacer otra pausa, el tiempo está pasando volando. Esto es Abriendo Puertas y nos acompaña Adán Celis, presidente de Fedecámaras. Ustedes quédense allí, en instantes regresamos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con el presidente de Fedecámaras, Adán Celis. Ahora vamos a Chevron. La empresa, según la OFAC, tiene un plazo hasta el 27 de mayo para salir del país, pero antes era hasta el 3 de abril. Pareciera que sobre este caso no se ha dicho la última palabra, y a lo mejor Chevron se va quedando y se va quedando. Esto es una buena noticia para los venezolanos. No, bueno, mira, lo recibimos con optimismo. Nosotros no estamos de acuerdo con, como lo hemos dicho siempre, que ni siquiera tenga que haber licencia. O sea, nosotros hemos pedido que sea libre, que cualquier empresa petrolera en el mundo pueda venir a Venezuela a invertir y a producir y a sacar petróleo como lo ha sido siempre. Pero bueno, en este caso está esa licencia. Nosotros seguimos apostando a que se renueve, que hayan acuerdos. Lo dijimos en un comunicado que sacamos, donde el gobierno americano se sienta a hablar con el gobierno venezolano en función de que se busquen vías de solución para que esta licencia pueda continuar, que le ha hecho mucho bien al país. Estamos hablando de que casi esa producción ha llegado a 300.000 barriles de lo que había antes, en un modelo muy interesante, en el cual la empresa privada como Chevron y el Estado venezolano se pusieron de acuerdo en forma de manejar una producción. Es más, lo hemos dicho que ojalá ese mismo modelo se lleve a otros sectores del país, como el sector eléctrico. Pero eso es otro tema. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo, bueno, que evidentemente... Hablando del sector eléctrico,
eléctrico, ustedes como Fedecámaras han estado muy interesados, incluso le han ofrecido su ayuda al gobierno nacional para solucionar este problema, que es un problema que afecta a todos los venezolanos. ¿Qué ha pasado con eso? Pero vamos a cerrar con el tema Chevron y me voy al eléctrico. El tema Chevron, evidentemente, nosotros estamos apostando que la licencia siga, ¿no? Pero en caso de que eso no ocurra, más bien entonces, como siempre te he dicho, los empresarios vemos no el vaso vacío sino el vaso medio lleno. Hay unas oportunidades para que evidentemente PDVSA y los productores venezolanos, los contratistas venezolanos, aquellos inversores venezolanos, en conjunto con PDVSA, bueno, se tomarán esos campos y empezaremos a hacer la producción necesaria. Pero ojalá que eso no tengamos que llegar ahí, que más bien esta licencia se pueda renovar, y no solo eso, sino que también las demás. Hay oportunidades, yo sé que hay unas decisiones que ha tomado el gobierno americano en la cual no se puede comercializar, tampoco estamos de acuerdo con eso, pero bueno, todavía se puede vender directamente en los Estados Unidos, no se puede vender a otros países, los demás, pero hay una oportunidad, hay que agarrarse de lo que haya. Nosotros como empresarios, como te digo, no me pongo a quejarme. Empresario que está todo el día quejándose, ese empresario fracasa. Tenemos que ver, donde haya una rendija que uno se pueda meter y seguir adelante con el país, en este caso, nosotros vamos a apoyar eso. En el caso del tema eléctrico, nosotros, es fundamental, un país se puede desarrollar sin gas, sin petróleo, sin tantas cosas, lo que no se puede desarrollar sin electricidad. Y el tema eléctrico, especialmente en el interior del país, en la provincia, en las regiones del país, es muy complicado. Nosotros interior es otra. Con mucha humildad, pero con mucha creatividad, en la anterior, en nuestra asamblea que se realizó en el estado Táchira, presentamos un documento a la vicepresidenta y a las autoridades donde nosotros hicimos un planteamiento en la necesidad de darle participación al sector privado, en todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico, tanto en generación como en distribución, como en transmisión. Hay una oportunidad en la cual nosotros presentamos ese documento, que es lo que se maneje en conjunto entre el sector privado y el sector y el gobierno, el sector público, en buscar que darle participación a estas empresas, tanto venezolanas como extranjeras, a participar en la solución del sistema eléctrico nacional. Ojalá ese documento, que en un principio tuvo mucha aceptación, se vuelva a retomar. Estamos abiertos para empezar cualquier tipo de reuniones que vayan en función de eso, de apoyar que el sistema eléctrico nacional vuelva a ser un sistema eléctrico nacional robusto, con fuerza, que le dé servicio a los venezolanos. Siempre hemos dicho, lo estratégico, Margarita, no es quien tiene el activo de la generación eléctrica del país, no, porque al final, si aquí hay una emergencia, si aquí está pasando algo en el país, el gobierno asume el control de los activos. Aquí lo estratégico es que cada venezolano, cuando le dé al botoncito y apriete ese switch, se prenda una luz, se prende un bombillo. Que las neveras que tenemos nosotros, cualquiera de nuestros artefactos eléctricos, no se dañen por un mal servicio eléctrico. Eso es lo estratégico. No es la posesión del activo, eso está en segundo lugar. Vamos a abrir el juego para que los venezolanos tengan un servicio eléctrico confiable, un servicio eléctrico en el cual puedan desarrollarse y se puedan desarrollar empresas y se pueda desarrollar todo el aparato productivo con un servicio eléctrico confiable para el país. Cambiamos de tema radicalmente, y es los migrantes que están regresando al país. En este año 2025 ya son aproximadamente 2.000 ciudadanos que a través del plan Vuelta a la Patria han regresado, pero son ciudadanos que vienen sin nada, porque se fueron del país, lo vendieron todo y están regresando. ¿Debería por parte del Ejecutivo Nacional establecerse un plan para que estos venezolanos, por lo menos en los primeros meses, se puedan ingresar al mercado laboral? ¿Qué propone Fedecámara? Bueno, mire, yo creo que el tema de la inmigración es un tema importante, es un tema delicado, son compatriotas nuestros, ¿no? Cada país es libre de tener sus leyes de inmigración y que se respeten sus leyes de inmigración. Nosotros tenemos las nuestras, los Estados Unidos tienen las suyas. Nosotros, en ese sentido,
creo que había un compromiso de parte y parte de enviar unos vuelos para retomar especialmente a aquellos compatriotas nuestros que están afuera en situación ilegal. Pero ahí hay que hacer una separación, ¿no? Porque lo que está mal es que estigmaticemos al venezolano en un solo grupo, como que todos los venezolanos somos de ese famoso tren de Aragua, todos los venezolanos son malos. Eso no es así. El que generaliza es el que muchas veces no tiene la razón, porque tú no puedes, como en los 80 generalizaron a todos los colombianos que eran narcotraficantes y al final no, hoy los colombianos no tienen ese estigma, hoy en día son los venezolanos. Nosotros tenemos que ser en eso muy sinceros, tenemos que hablarle al país que esos venezolanos, que muchos están en los Estados Unidos y que son factores de producción importantes en los Estados Unidos, que tal vez en ese momento tienen un papel vencido, a separarlos de aquellos que sí son unos tipos que tienen problemas con la justicia, etcétera, etcétera. No podemos ponerlos a todos, porque hay venezolanos hoy en día que están trabajando fuerte en esos países, son muy apreciados de paso. El venezolano que está afuera es muy, pero muy apreciado, porque es un venezolano de trabajo, un venezolano honesto, un venezolano que no le tiene miedo y muy bien preparado, que es muy triste que se hayan ido estos venezolanos, que costó tanto prepararlos en nuestras universidades o en nuestros colegios y estén afuera. Nosotros ahora evidentemente están regresando. Eso hay que tratar de buscar insertarlos dentro de la economía. Por eso que nosotros decimos que es importante que se logren hacer esos cambios tan necesarios para que dentro de ese marco jurídico se florezcan las empresas y esa gente que venga para acá logre tener oportunidades. No solo de trabajo, sino que de repente muchos de ellos, que tal vez hasta tenían unos pequeños negocios en los Estados Unidos, esos mismos venezolanos puedan montar esos negocios aquí. Y volvemos al mismo sentido, ese marco jurídico que tiene que ser de ese marco regulatorio, controlador, que lo que se buscaba era únicamente fiscalizar, a un marco jurídico promotor, que el que quiera promover un negocio esté. Y esos compatriotas que están regresando, que vuelvo a insistir, pedimos respeto para ellos. No son todos maleantes, no son todos unos tipos con problemas de justicia. Hay muchos venezolanos ahí que están cayendo en el mismo saco y deberían tener su justo tratamiento jurídico para que se le diferencie. Eso tiene que ser, no son cargas, no son animales, son hombres y mujeres que están ahí, que estaban ahí muchos poniéndole cariño y esfuerzo con su familia, que haya respeto hacia ellos y que le busquemos no solamente oportunidad a aquellos que vienen por esta vía de deportación, sino a cualquier otro, que la gran mayoría de nosotros en Venezuela no teníamos cultura de emigrar. Jamás. Nosotros más bien recibíamos. Por lo tanto, la gran mayoría de esos venezolanos que se han ido todavía tienen la añoranza de regresar a su pedacito de tierra maravilloso que es esta Venezuela grande. Así que vamos a dar las oportunidades, vamos a sincerarnos, vamos a trabajar todos en función de crear ese nuevo modelo de crecimiento, ese nuevo modelo de desarrollo que tanto necesitamos en el país, para que ellos logren venir y tengan las oportunidades necesarias para desarrollarse ellos y su familia. ¿Cómo marchan las relaciones entre el gobierno y los empresarios? No me responda ahora, tenemos que hacer otra pausa. Nos acompaña Dan Celis, presidente de Fedecámaras. Esto es Abriendo Puertas. Los esperamos en breves instantes. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con el presidente de Fedecámaras, Dan Celis. Habíamos dejado una pregunta en el aire y es, ¿cómo están en estos momentos las relaciones entre los empresarios y el gobierno? Bueno, mira... ¿Hay diálogo, conversan, los escuchan, hacen sus planteamientos? Por supuesto que no se puede negar de que por lo menos tenemos comunicación fluida. Pues tenemos en cualquier momento, uno escribe o necesita tal vez en un momento una reunión, se dan las reuniones. Eso está pasando, ¿no? Hay por lo menos la etapa de conversar,
Yo creo que es importante. Yo creo que los procesos de comunicación de los seres humanos, todo tiene sus etapas, ¿no? Tenemos primero la etapa de tratar, de conocernos, y en ese sentido empezar a conversar, y luego tiene que crear la confianza para después, evidentemente, lograr los objetivos de transformación. Yo creo que tenemos una etapa larga de conversación, hay que reconocerlo, evidentemente, no solo las autoridades nacionales, sino en las regiones, casi todas las regiones, también hay diálogos con los empresarios locales, con sus gobernadores, con los alcaldes. En eso de verdad que hay, nosotros a donde vamos, que vivimos recorriendo el país, somos siempre recibidos y muy bien recibidos por cada uno de los gobernadores y muchísimos de los alcaldes. Ese sentido está bien. Ahora tenemos que pasar, a veces decimos, esa etapa de tertulia a una etapa de que lo que estamos proponiendo, que no son otras cosas que mejorar las posibilidades de las empresas en el país para crecer, o que vengan empresas nuevas, que por supuesto que hay un empresario que se va a beneficiar. Hay que hablar a la gente. Evidentemente una empresa tiene un señor que es muy justo, que está tomando unos riesgos para montar una empresa y tiene el valor de emplear a una gente. Ese señor merece su... Pero atrás de esa empresa hay empleo, hay productos, hay dinamismo económico, hay una serie de cosas que cada día la gente lo valora más. Además, lo maravilloso es que el país se está llenando de emprendedores, como dije antes. Esa señora que nos vio ahorita, que hace su torta en su zona y pone un muchachito a venderla, y hay esas señoras empresarias, y cómo eso se está llenando el país de pequeños emprendedores que lamentablemente están en la informalidad y hay que traerlos a la formalidad. Pero como te estoy diciendo, es bien importante que nosotros hablemos de estos temas, de que continuamos este diálogo, que las cosas se empiecen a tomar en cuenta, porque las soluciones no se vea que es que nada más estos son los empresarios que le buscan un beneficio. Eso por supuesto que es así, hay que hablarle a la gente con sinceridad. Todo empresario necesita un beneficio. Pero atrás de esa empresa, como dijo, hay dinamismo económico. Vamos a seguir buscando y vamos a seguir insistiendo en el diálogo. Nosotros vamos, si tenemos que conversar 10 veces, lo vamos a hacer. Un diálogo de todos los sectores con todos los sectores, no solamente un diálogo entre los empresarios y el gobierno, porque pareciera que aquí no se está conversando. Habría que comenzar de cero. No, nosotros tenemos diálogo abierto hasta el marco del diálogo social con las principales centrales sindicales del país. Tenemos diálogo. Hasta tenemos un buen diálogo con la central socialista de Venezuela, de trabajadores socialistas, que antes no había, hasta con ellos. Porque es que no hay que tenerle miedo a conversar, no hay que tenerle miedo a hablar, a dialogar, a negociar, cada uno tal vez en su punto de vista. Pero mira, yo siempre he dicho algo, Margarita, cuando dos personas que piensan igual logran ponerse de acuerdo, eso es bueno, y ahí sale una buena idea. Pero cuando los que piensan distinto se sientan en una mesa, logran poner sus diferencias aparte y logran conseguir puntos de encuentro, y de ahí salen unas soluciones, esa solución pasa a ser mágica, poderosa, porque proviene del encuentro entre las diferencias. Así que nosotros tenemos que seguir caminando hacia allá, y te lo vamos a decir. Mira, nosotros somos empresarios, ese es nuestro nombre, pero nuestro apellido es que somos tercos, y vamos a seguir insistiendo 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesaria, para que se logren tomar las medidas necesarias para que en este país haya muchas más empresas, mucho más empleo, mucho más trabajo y por lo tanto muchísima más prosperidad. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha planteado al país una reforma a la Constitución Nacional, varias líneas estratégicas, y dentro de ellas está el sistema socioeconómico del país. Según los empresarios, ¿qué le hace falta incluir en esa Constitución, en esa reforma constitucional? ¿Qué propondrían ustedes en principio? Bueno, nosotros hasta ahora no tenemos información, absolutamente nada, pero evidentemente todo cambio que se produzca en ese marco jurídico, que lo estamos diciendo hoy, si en esa nueva modificación de Constitución se toma en cuenta este nuevo marco jurídico, y que se cambie ese marco jurídico que es rentista, y que hayan los artículos necesarios en esa Constitución donde la libertad económica, donde el emprendimiento, donde se apoye todo el sentido del emprendimiento de los venezolanos, y haya leyes que vayan en función a eso, bienvenido. Nosotros estamos a la orden de participar en las discusiones que vayan, pero discusiones reales. No es que nos inviten a oír, sino que vayamos en mesas, no tiene por qué ser en grandes actos públicos, no, en mesas de trabajo,
que nos vamos a sentar a llevar nuestras propuestas, a llevar cuál es ese modelo que quieren los venezolanos. Eso es lo importante. El venezolano quiere que haya reglas claras de juego. Esos emprendedores del país necesitan un marco jurídico que los defienda, que los apoye, para que se puedan multiplicar empresas en todo el país, de la más chiquita hasta la más grande. Nosotros, si se vamos en ese camino, nosotros queremos participar y dar nuestras ideas en función de que esa reforma constitucional contenga esta reforma en el aspecto económico. Tenemos que concluir. Hay varios refranes para definir algunas situaciones. Voy a nombrar dos y me dice cuál para usted es la opción preferida o si va por las dos. Y es: estamos mal, pero vamos bien, atribuida al entonces ministro Teodoro Pekov. Y la otra es: Venezuela es como un cuero seco. Si lo pisas por un lado, por el otro se levanta. Antonio Guzmán Blanco. Para usted, ¿cuál de las dos es más importante? Mira, yo definitivamente me quedo con la segunda. Porque así Venezuela somos totalmente somos creativos. No. El venezolano logra sobrevivir en las condiciones más difíciles. Así es Venezuela. Esa Venezuela irreverente que por un lado se pisa y por otro lado se levanta. Y ahí va, ese es el sentido. Todos esos venezolanos que salen en la mañana, a las 4 de la mañana, a hacer sus funciones de trabajo. Mira, qué maravilla ver cómo nuestros empresarios, cómo es ese cuero, se paran todas las mañanas. Mira, abrir una Santa María de un negocio, abrir un portón de una industria, a sembrar unos campos, a cuidar unos rebaños, a abrir una posada, un hotel, a construir, los inmobiliarios a vender sus inmuebles, los bancos a abrir, a prestar servicios, toda una comunidad que está ahí, presta. Esos venezolanos, yo siempre he dicho, los empresarios en Venezuela, los héroes no son los que tienen antifaz y vuelan, eso están en los cómics. El héroe es el que, a pesar de todas las circunstancias, sale en ese sentido a darle trabajo a los venezolanos, productos a los venezolanos, servicios a los venezolanos, con todas las dificultades en contra, con todas las posibilidades en contra, y ahí va, con alegría, a cumplir su compromiso con Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Será hasta una próxima oportunidad y prepararse para el mes de julio, para la próxima Asamblea de Fedecámaras. Gracias, muchísimas gracias. Nos acompañó Adán Celis, presidente de Fedecámaras. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos acompañen siempre, cada domingo a las 9 de la mañana Abriendo Puertas, por aquí por Venevisión. Abriendo Puertas.